Dicen que el desierto de Sonora es un lugar que devora secretos. No importa cuántas pisadas lo crucen, cuántos gritos lo atraviesen o cuántas historias se pierdan en su horizonte interminable. Siempre vuelve a quedar intacto, como si cada tragedia fuera solo una gota más absorbida por una arena que nunca se sacia. Para quienes nunca han estado allí, Sonora es un paisaje inmenso y árido. Para quienes lo han enfrentado, es un organismo vivo que observa y decide. Durante décadas, agentes fronterizos, rescatistas y migrantes han hablado en voz baja sobre una franja oculta entre dunas movedizas. Una ruta sin nombre, sin señalización, sin rastro permanente. La llaman el Pasaje 17. Un corredor que existe y no existe, que aparece en informes oficiales solo como coordenadas borrosas y advertencias incompletas. Un sitio donde la temperatura puede cambiar en minutos y la noche llega con una rapidez que parece antinatural. Pero la verdadera razón por la que el Pasaje 17 se ha convertido en leyenda no es su dificultad geográfica, sino las desapariciones. Centenares. Cuerpos que nunca fueron encontrados. Pertenencias que surgieron en lugares imposibles. Testimonios de sobrevivientes que aseguran haber escuchado pasos detrás de ellos cuando estaban completamente solos. Algunos lo atribuyen al calor extremo, otros a la deshidratación y al pánico. Pero hay quienes sostienen que en ese corredor hay algo más, algo que vigila, algo que no quiere ser descubierto. En los últimos años, investigadores independientes han vuelto a recorrer la zona, siguiendo relatos que coinciden de manera inquietante. Santuarios improvisados sin nombre, cruces enterradas parcialmente por la arena, encendedores aún tibios en lugares donde no había huellas recientes y, sobre todo, un silencio profundo que parece contener una intención, como si el desierto escuchara cada movimiento y respondiera a su propio tiempo. Este episodio no busca una explicación sobrenatural. Busca reconstruir, con evidencia real y dramatización profunda, lo que ocurre en estas tierras olvidadas. Porque el Pasaje 17 no es solo una ruta clandestina, es un punto ciego, donde la realidad se quiebra, donde las leyes de la naturaleza parecen aflojarse, donde la paranoia se convierte en compañera constante y donde, según muchos, el desierto de Sonora muestra su verdadero rostro, antiguo, implacable y hambriento. El desierto de Sonora abarca más de 250,000 kilómetros cuadrados, extendiéndose entre Estados Unidos y México como un mar inmóvil. Temperaturas que pueden superar los 45 grados, fauna letal, tormentas de arena capaces de borrar caminos enteros. Este lugar ha sido catalogado durante años como uno de los entornos más mortales del continente. Sin embargo, ninguna de esas amenazas explica por completo lo que ocurre en el Pasaje 17. La historia reciente del corredor comenzó en los años 80, cuando el aumento de la vigilancia fronteriza obligó a migrantes y traficantes a buscar rutas cada vez más peligrosas. El Pasaje 17 surgió como una de ellas, un camino estrecho entre montículos de arena que parecía ofrecer una travesía más rápida hacia Arizona. Pero pronto quedó claro que ese tramo tenía un costo demasiado alto. Quienes entraban rara vez volvían a salir. Los primeros informes oficiales hablaban de grupos desorientados y pérdidas por agotamiento. Pero las desapariciones más inquietantes no fueron catalogadas públicamente. Equipos de rescate reportaron mochilas perfectamente acomodadas sobre piedras donde no había rastros de huellas, botellas de agua cerradas y alineadas como si alguien las hubiera colocado con cuidado.
o cruces improvisadas con ramas que no existían naturalmente en esa zona. Todo, sin un solo cuerpo cerca, sin pistas, sin lógica. Con el tiempo, la zona fue considerada inestable, no solo por su geografía, sino por la cantidad de anomalías reportadas. Desde sonidos de movimientos metálicos en noches sin viento, hasta luces que parecían desplazarse bajo la arena. Investigadores que han intentado mapear la ruta aseguran que el terreno parece reorganizarse constantemente, haciendo imposible delimitar una entrada fija al corredor. Como si el desierto estuviera vivo y en perpetua mutación. Esta introducción marca el punto de partida para comprender el misterio del pasaje 17. Exploraremos su historia, sus víctimas, sus sobrevivientes y las teorías, tanto racionales como inquietantemente ambiguas, que intentan explicar por qué este lugar parece devorar a quienes se atreven a cruzarlo. Para algunos, es simplemente un infierno geográfico. Para otros, es una frontera espiritual. Para muchos, sigue siendo lo que su nombre sugiere, un cementerio invisible. El pasaje 17 nunca fue una ruta oficial, ni un corredor delimitado, ni un camino abierto con machetes o señales improvisadas. Su existencia se volvió leyenda porque nadie podía localizarlo con precisión. Un año parecía estar más al norte, otro año más al oeste. Los rescatistas lo describían como una cicatriz cambiante sobre la arena, como una puerta que se abría y se cerraba, según la voluntad del propio desierto. Y sin embargo, todos los testimonios coincidían en algo. Para quienes lograban entrar, la sensación inmediata era la de haber cruzado un umbral invisible. Como si el aire se volviera más denso, como si el silencio adquiriera peso, como si algo antiguo despertara con cada paso. Desde finales de los años 80, los migrantes que eran empujados hacia ese corredor relataban la misma impresión, la de ser observados, no por animales, ni por drones, ni por otros grupos clandestinos, sino por algo que no podían ver y que, según ellos, parecía desplazarse de duna en duna, informándose sobre cada intruso que osaba entrar en aquella franja prohibida. Las primeras investigaciones no oficiales surgieron en 1986, cuando 3 voluntarios de búsqueda encontraron un radio viejo transmitiendo estática en un punto donde no había señales de paso humano reciente. El equipo estaba encendido, pero sin baterías. Fue catalogado como hallazgo anómalo, no como evidencia paranormal. Sin embargo, desató una inquietud silenciosa entre quienes conocían el terreno. Algo pasaba allí que no podía explicarse solo con calor, desorientación o crimen. A medida que los testimonios se acumulaban, la descripción del pasaje 17 se volvía más precisa y al mismo tiempo más desconcertante. Los migrantes hablaban de una especie de estrecho valle de arena que se abría como un embudo entre dunas gigantes. No había vegetación, ni rocas, ni puntos de referencia, solo arena, viento y un horizonte vacío. Pero el corredor tenía una característica particular: el sonido. Quienes cruzaban afirmaban que, en cuanto se internaban unos metros, el ruido del viento desaparecía. Nada se escuchaba, ni insectos, ni aves, ni el crujir de las dunas. Era un silencio tan total que muchos migrantes entraban en pánico. Un silencio antinatural, denso, que hacía que los latidos del corazón se sintieran demasiado fuertes. Años más tarde, un geólogo de Arizona State University describió un fenómeno extraño en el área. Ciertos bolsillos geográficos donde la arena forma cavidades acústicas que absorben vibraciones. Sin embargo, al intentar comprobarlo, descubrió algo inquietante. Las cavidades no permanecían en el mismo lugar.
se desplazaban, como si la estructura interna del desierto cambiara de posición. Este hallazgo fue publicado discretamente en 1997, y aunque nunca fue vinculado oficialmente con las desapariciones, muchos rescatistas vieron en él una confirmación. No estaban lidiando solo con un ambiente hostil. Estaban enfrentándose a una zona viva, en constante mutación. Entre los relatos más estudiados se encuentra el de una mujer salvadoreña que sobrevivió 2 noches allí dentro. Ella afirmaba que, durante la madrugada, escuchó respiraciones muy cerca de su oído. Abría los ojos y no había nadie. Aseguraba haber sentido pasos moviéndose en círculos alrededor de su cuerpo mientras intentaba dormir, como si algo estudiara su presencia. En su testimonio describió una sombra que parecía moverse por detrás de las dunas, demasiado grande para ser humana, demasiado lenta para ser un animal y demasiado silenciosa para haber sido real. Cuando fue rescatada, su estado mental era tan frágil que su declaración oficial fue reducida a estrés térmico. Pero los voluntarios que la escucharon aquella noche nunca olvidaron la mirada de pánico con la que describió la figura que la acechaba. Otro caso inquietante ocurrió en 2009, cuando un grupo de 3 migrantes mexicanos fue localizado a las afueras del corredor. Solo uno estaba con vida. Los otros 2 parecían haber abandonado la marcha en momentos diferentes, pero el sobreviviente afirmó que no los vio detenerse. Según su relato, estaban caminando juntos cuando, de un paso al otro, sus compañeros ya no estaban. No escuchó gritos, no vio huellas que indicaran que se habían desviado, no encontró rastros de lucha ni señales de caída. Simplemente desaparecieron. 1 minuto estaban allí, otro minuto no. Dijo algo más que nunca fue registrado en el informe oficial. Aseguró que, justo antes de perderlos de vista, escuchó un sonido bajo, como un susurro enterrado bajo la arena, pronunciado en un idioma que no reconocía. Sonó como un llamado, como una invitación, como si el desierto mismo hubiera hablado. Los investigadores descartaron su declaración. Dijeron que el hombre estaba delirando por la deshidratación. Sin embargo, los voluntarios que participaron en el rescate encontraron algo imposible de ignorar. Las huellas de los otros 2 migrantes terminaban abruptamente. No se desviaban, no retrocedían, no avanzaban. Simplemente se borraban en un punto específico, en un círculo perfecto de arena más fina que la del resto del terreno. En ese círculo, la arena estaba más fría. Nadie supo explicar por qué. La teoría más aceptada decía que las tormentas repentinas podían redistribuir la arena de tal manera que borraran huellas con perfección matemática. Pero quienes conocían el terreno sabían que aquello no era normal, no era lógico, no era natural. A mediados de los 2010, drones de vigilancia comenzaron a sobrevolar el área, y fue entonces cuando surgió el dato más perturbador de toda la investigación del pasaje 17. En al menos 6 vuelos registrados, los drones captaron sombras en movimiento detrás de dunas donde no había animales ni personas. Eran sombras grandes, de bordes deformes, que se desplazaban a velocidades inconsistentes, a veces lentas como un árbol movido por el viento, a veces rápidas como un felino escapando. Los operadores intentaron seguirlas, pero cada vez que la cámara se acercaba, la sombra desaparecía, como si se hundiera bajo la arena. Los informes completos nunca fueron publicados, solo fragmentos, solo menciones incompletas, solo notas técnicas que hablaban de interferencias visuales. Sin embargo, un agente retirado filtró una frase que se volvió legendaria entre buscadores y guías indígenas. Sea lo que sea que se mueve ahí dentro, no quiere ser grabado.
Las desapariciones continuaron. Los testimonios se multiplicaron. Los sobrevivientes, pocos, relataban experiencias que coincidían demasiado para ser accidentes o delirios aislados. Algunos hablaban de haber sentido que el suelo se movía bajo sus pies, como si respirara. Otros aseguraban haber visto figuras humanas hechas de arena, formándose y deformándose al ritmo del viento. Otros más afirmaban que, en ciertos puntos del corredor, el horizonte parecía curvarse, como si el espacio se plegara y distorsionara la percepción. Uno de los relatos más estudiados es el de un joven hondureño que cruzó en 2018. Afirmó que, durante horas, tuvo la sensación de que alguien caminaba a unos metros detrás de él. Cada vez que se detenía, el sonido se detenía. Cada vez que avanzaba, el sonido lo seguía. Cuando finalmente reunió valor para girar, vio algo que definió de la siguiente manera. No sé si era una persona o una sombra, pero estaba hecha de arena. Se desarmaba y se volvía a armar, como si el viento la moldeara. El joven logró salir porque un grupo de voluntarios escuchó sus gritos en la distancia, pero lo que más llamó la atención fue lo que encontraron cerca de él. A su lado, sobre una pequeña elevación, había 3 botellas de agua alineadas perfectamente, con las etiquetas intactas, como si alguien o algo las hubiera colocado allí a propósito. No había huellas alrededor. No había marcas de arrastre. No había explicación racional. La última gran expedición para entender el pasaje 17 se llevó a cabo en 2021. Un equipo mixto de antropólogos, geólogos y expertos en clima intentó mapear la zona usando sensores térmicos y drones de alta resolución. 40 minutos después de comenzar el recorrido, todos los dispositivos comenzaron a fallar. Los drones perdieron señal. Los GPS se reiniciaron solos. Las cámaras térmicas mostraron temperaturas imposibles, puntos fríos en áreas donde la arena debería estar hirviendo. El equipo decidió retirarse, pero antes de hacerlo, uno de los especialistas advirtió algo que todavía aparece en su informe final. Sentí que no estábamos solos. No puedo describirlo de otra manera. Fue como si algo se moviera debajo de nosotros. Hasta hoy, nadie ha logrado explicar qué ocurre en ese corredor invisible. Algunos dicen que es un fenómeno geológico extremo. Otros, que es psicológico. Otros, que es espiritual. Lo único indiscutible es que el pasaje 17 tiene un comportamiento propio, una lógica que no encaja con nada conocido. Y quienes han logrado salir coinciden en una frase que se repite como un eco inquietante en todos los testimonios. En el desierto, algo te observa. Siempre. La mayoría de los registros oficiales sobre desapariciones en el desierto de Sonora hablan de desorientación, insolación, tráfico humano o encuentros fatales con animales salvajes. Pero cuando los investigadores estatales empezaron a revisar las denuncias vinculadas a la franja conocida localmente como el cementerio invisible, notaron algo que no encajaba con ninguno de los patrones previamente identificados. Las desapariciones ocurrían en grupos, en días con condiciones climáticas favorables y en áreas relativamente cercanas a rutas de patrullaje, como si quienes desaparecían hubieran sido atraídos hacia un punto específico o guiados fuera de su ruta original. Este detalle encendió alarmas silenciosas, pero ningún reporte público mencionó la verdadera preocupación. Varios testigos supervivientes, muy pocos, describieron sentir que alguien caminaba con ellos, pero justo fuera del campo visual. Y esa declaración, repetida con palabras casi idénticas en testimonios separados por años,
fue archivada como estrés severo. Sin embargo, en 2004, un grupo de búsqueda voluntaria encontró algo que, incluso hoy, permanece clasificado: una huella humana profundamente marcada en el polvo calcáreo, demasiado grande para ser real, demasiado perfecta para ser un accidente, y orientada en dirección contraria a las pisadas de la persona desaparecida. El reporte fue enviado a Tucson, luego remitido a Phoenix, y de pronto se ordenó a los voluntarios no regresar al sitio bajo ninguna circunstancia. Años después, uno de ellos declaró, sin pruebas, que la huella no pertenecía a ningún animal conocido y tampoco a ningún hombre, pero negó haber fotografiado la evidencia. Aunque el caso fue descartado, otros rastros aparecieron en la década siguiente. Círculos de piedras dispuestas de forma geométrica, en áreas donde las tormentas de arena debían haber borrado cualquier intervención humana. Árboles secos con incisiones idénticas separadas por millas, y grabaciones infrarrojas de patrullas nocturnas en las que puntos de calor humano aparecían por fracciones de segundo en zonas donde no había absolutamente nada. Muchos especialistas culparon a fallos mecánicos, interpretaciones erróneas o simples ilusiones ópticas. Pero los militares que custodian la región comprendían algo que no figuraba en ningún manual. Esos rastros parecían responder a un patrón de desplazamiento inteligente, como si una presencia latente estuviera monitoreando, siguiendo o incluso seleccionando a quienes se atrevían a cruzar la zona equivocada. Esa teoría no era oficial, pero se murmuraba en los descansos, en los cambios de turno. Algunos agentes veteranos decían que por las noches podían escuchar pasos detrás de ellos, pasos pesados que nunca coincidían con el movimiento del viento, pasos que se detenían cuando ellos se giraban, pasos que se alejaban con una lentitud casi provocadora. Una patrulla fronteriza de 2011 grabó lo que parecían ser 3 puntos térmicos alineados detrás de un migrante solitario, moviéndose a una velocidad constante. Cuando llegaron los refuerzos al área para buscar rastros, solo encontraron el cinturón del hombre, la botella de agua intacta y un rastro largo, profundo, perfectamente recto, como si el cuerpo hubiese sido arrastrado sin dejar huellas laterales. Fue archivado como pérdida por causas desconocidas. Sin embargo, el rastro no se parecía a arrastre humano ni animal. Era una línea continua, limpia, imposible de recrear sin maquinaria pesada. Un año después, un antropólogo forense de Arizona State University solicitó permisos especiales para investigar la zona. La autorización fue negada por riesgo ambiental severo, pero él decidió realizar una aproximación clandestina. Su última comunicación registrada fue un mensaje de voz en el que decía: «Hay marcas aquí, marcas que parecen. No, no puede ser». Su vehículo fue encontrado días después, sin señales de violencia, con las llaves puestas, la puerta del conductor abierta y una fina capa de polvo cubriendo el asiento. Su rastro simplemente desaparecía a los 9 metros del coche, sin huellas de regreso, sin huellas de avance, sin ningún indicio de dirección. Ese mismo año, un equipo de guardaparques reportó ver breves destellos de luz blanca a baja altura, como si pequeños reflejos metálicos flotaran sin fuente identificable. Intentaron acercarse, pero cada vez que se movían, los destellos cambiaban de posición, manteniendo siempre la misma distancia, como si los estuvieran midiendo. La grabación térmica de esa noche captó un dato inquietante. Durante los destellos, las temperaturas del suelo descendían 3 grados, como si algo absorbiera el calor del ambiente durante segundos.
La explicación oficial fue una falla en el equipo. Extraoficialmente, 2 guardaparques renunciaron días después. Otros rastros comenzaron a acumularse, esta vez provenientes de testimonios de grupos de rescate voluntario. Voces distantes que parecían imitar llamadas de auxilio, pero que se repetían exactamente con el mismo tono y la misma cadencia. Sombras verticales que se movían sin fuente de iluminación. Señales de radio distorsionadas que contenían palabras incompletas en inglés, español y un tercer idioma imposible de identificar. Una estación retransmisora registró durante una tormenta un mensaje intermitente en frecuencias no autorizadas. No miren atrás. Nadie logró reproducirlo. Y sin embargo, la evidencia más perturbadora llegó en 2018, cuando un dron militar captó desde gran altura una figura humanoide extremadamente estilizada, con extremidades más largas de lo normal, inmóvil, mirando en dirección a la cámara, pero cuyo contorno desaparecía parcialmente en las zonas de sombra. El dron cayó minutos después. El análisis oficial concluyó interferencia electromagnética. Pero la palabra interferencia no explicaba por qué en los últimos fotogramas la figura parecía estar más cerca. Con cada revisión aparecían nuevos detalles. Estructuras de piedra cuadrangulares, donde no debería haber nada. Senderos que se abrían y cerraban, como si cambiara la topografía nocturna. Marcas en la arena semejantes a símbolos que nadie pudo traducir. Y entre tanto caos, un patrón comenzó a revelarse. Cada desaparición, cada rastro, cada incidente ocurría exactamente dentro del mismo radio, el mismo círculo perfecto, como si alguien, o algo, hubiera delimitado un territorio propio, un espacio inviolable que los humanos solo cruzaban por error. Todo apuntaba a la idea más inquietante, que el cementerio invisible no era un simple nombre poético, sino una descripción literal de un lugar donde las reglas de la presencia humana se deshacían, donde algo permanecía observando, esperando, desplazándose con precisión quirúrgica. Un agente retirado lo resumió años después en un testimonio anónimo. En ese desierto, nadie está solo, ni siquiera cuando debería estarlo. Durante décadas, las autoridades afirmaron que nadie que entraba en la zona conocida como el cementerio invisible regresaba. Pero esa afirmación, aunque útil para mantener la narrativa oficial bajo control, no era del todo cierta. Hubo regresos, muy pocos, extremadamente aislados, casi siempre envueltos en circunstancias que desafiaban explicaciones médicas, psicológicas o lógicas. Esos individuos no eran supervivientes en el sentido tradicional. Eran algo diferente, testigos incompletos, fragmentados, como si lo que hubieran visto o experimentado los hubiera deshecho de adentro hacia afuera. El primer caso documentado, aunque nunca divulgado al público, ocurrió en 1998. Una mujer de origen mexicano, reportada como desaparecida durante 5 días, fue encontrada caminando en línea recta hacia una carretera secundaria, con la mirada fija en algo que no existía. Sus labios estaban resecos, pero hablaba en voz baja, repitiendo patrones fonéticos sin sentido aparente, a veces en español, otras veces en inglés, y otras en una serie de sonidos guturales que los especialistas no lograron identificar. Lo más perturbador era que sus pupilas respondían de manera irregular a la luz, como si percibiera movimiento en direcciones imposibles. Cuando la subieron a la ambulancia, intentó señalar hacia el desierto, como si quisiera advertir de algo, pero sus brazos temblaban tan violentamente que tuvieron que sujetarla.
La mujer falleció de un colapso cardíaco 3 horas después. Pero en sus últimas palabras, murmuró algo que quedó grabado en el informe interno. Ellos caminan sin sombra. En 2003, un hombre de Tucson fue hallado en condiciones similares, aunque con una diferencia clave. Su ropa estaba completamente limpia, sin rastro de arena, sudor ni desgaste, como si no hubiera caminado en absoluto. Sin embargo, tenía los pies destrozados, con cortes profundos y piel arrancada, semejantes a los de alguien que hubiera corrido durante días sobre piedra volcánica. Cuando los paramédicos intentaron atenderlo, se resistió con una fuerza desproporcionada, gritando repetidamente: «No me sigan, no me sigan, no miren atrás». Tras sedarlo, el reporte médico describió un detalle inquietante. El hombre tenía cicatrices pequeñas y simétricas detrás de ambas orejas, como si en algún momento algo hubiera sido insertado y luego removido. Un análisis ultrasónico detectó microcavidades en el tejido, de origen imposible de determinar. El hombre sobrevivió 2 días más antes de entrar en estado catatónico. Nunca volvió a hablar. En 2010, un adolescente guatemalteco apareció desorientado en un retén de la patrulla fronteriza. Presentaba desnutrición severa, pero no mostraba quemaduras solares ni deshidratación, lo cual contradijo su declaración inicial. Decía haber caminado durante semanas en una ruta que no coincidía con ninguna geografía conocida. Relató que escuchaba voces a su alrededor, que lo guiaban hacia pozos de agua que resultaban ser simples espejismos, y que veía figuras altas moviéndose en las dunas, como vigías. Cuando los agentes le preguntaron por qué no había intentado buscar ayuda antes, él respondió con absoluta calma: porque cada vez que lo intentaba, el desierto cambiaba el camino. Mostró en sus brazos marcas similares a dedos, como si hubiera sido sujetado, pero no correspondían a proporciones humanas. Las fotografías tomadas fueron clasificadas inmediatamente. Su testimonio fue sellado por el Departamento de Seguridad Nacional, y el adolescente fue transferido sin explicación a un hospital psiquiátrico, del cual no hubo más registros. En 2016 ocurrió el caso más debatido internamente. Una patrulla encontró a una mujer estadounidense, profesora de biología, que llevaba desaparecida más de 2 semanas. Caminaba en círculos perfectos, un patrón geométrico tan exacto que los investigadores se preguntaron cómo era posible que lo mantuviera sin referencias externas. Cuando la interceptaron y le preguntaron su nombre, ella respondió con un susurro: «No soy la que salió». Aseguró haber encontrado estructuras demasiado precisas para ser ruinas, demasiado antiguas para ser modernas, y que a veces esas mismas estructuras desaparecían cuando no las miraba directamente. Lo más perturbador fue la descripción de las noches. Decía que la oscuridad en el cementerio invisible no era normal, que era pesada, dirigida, como si algo se arrastrara por dentro de ella. Cuando los oficiales intentaron subirla al vehículo, la mujer se arrodilló en la arena y comenzó a trazar símbolos circulares con los dedos. Afirmó que debían terminar el círculo para poder salir, pero fue detenida antes de completar el dibujo. Después, dentro del coche, entró en un estado de shock en el que repetía: «No miren hacia donde no hay nada, porque no está vacío». La mujer sobrevivió, pero su estado mental se deterioró en los meses siguientes. Lo más alarmante es que un grupo de investigadores, por curiosidad, reprodujo los círculos que ella había trazado, usando las mediciones exactas registradas por los agentes. Al superponerlos con mapas satelitales,
Descubrieron que coincidían con una región del desierto asociada con la mayor concentración de desapariciones por década, como si la mujer hubiera conocido un patrón, o como si hubiera sido obligada a plasmarlo. En 2019 apareció un último testigo, tal vez el más inquietante. Un hombre originario de Sonora fue encontrado por un grupo de voluntarios especializados en rescates nocturnos. Estaba sentado en medio de un claro arenoso, inmóvil, mirando un punto fijo en la oscuridad. Tenía las pupilas dilatadas, la respiración lenta y una expresión de absoluto terror congelado. Cuando los voluntarios se acercaron, él levantó la mano en señal de advertencia. Sus primeras palabras quedaron grabadas en el teléfono de uno de ellos. No se acerquen. Todavía está aquí. Los rescatistas apuntaron con linternas, pero no había nadie más. El hombre explicó que había viajado con un grupo de 6 migrantes y que todos desaparecieron, uno por uno. No arrastrados ni perseguidos, sino llamados. Dijo que escuchaba sus voces repitiendo frases que él sabía que no eran de ellos. Cuando intentó huir, algo lo rodeó. Una presencia que describió como alta, delgada, muy vieja, demasiado consciente. Los voluntarios le preguntaron si había visto un rostro. Él respondió: no tiene un rostro, tiene una intención. Esa frase quedó marcada en todos los que lo escucharon. Tras ser rescatado, el hombre mostró un comportamiento anómalo. Evitaba los espejos, rehuía cualquier habitación oscura y jamás permitía que alguien permaneciera detrás de él. Lo más desconcertante era una marca circular en su espalda, apenas perceptible, como una irradiación térmica que la piel había absorbido. Los médicos no supieron explicarla. Los informes internos concluyeron que los sobrevivientes, aunque escasos, compartían patrones comunes: alteraciones sensoriales inexplicables, pérdida de memoria selectiva, cicatrices o marcas simétricas, comportamientos paranoides, huellas de exposición extrema sin deterioro físico coherente y una aversión profunda a la oscuridad del tipo que existe en ese lugar. Todo apuntaba a que quienes regresaban no volvían solos. Algo del cementerio invisible regresaba con ellos. Algo los seguía. Algo los observaba a través de sus propios ojos. Y mientras las autoridades intentaban controlar la información, un agente anónimo filtró una frase que se volvió leyenda entre quienes conocían los casos. No le tememos al desierto, le tememos a lo que trae de vuelta. Durante años, las desapariciones en el cementerio invisible parecían formar parte de un caos sin patrón, una secuencia de tragedias aisladas, producto de la desorientación y de la inmensidad brutal del desierto de Sonora. Sin embargo, a partir de 2012, un reducido grupo de investigadores independientes, analistas de imágenes satelitales y expertos en cartografía comenzaron a notar algo que las autoridades siempre habían evitado discutir. Las desapariciones no eran aleatorias. Seguían una geometría subterránea, una repetición casi matemática en la distribución de los casos. Lo más inquietante era que ese patrón no respondía a rutas migratorias ni a accidentes geográficos, sino a una estructura invisible en el paisaje, como si el terreno entero funcionara como una vasta cuadrícula diseñada por una inteligencia desconocida. Los primeros indicios surgieron cuando un analista de datos de Phoenix superpuso los reportes de desapariciones de 10 años consecutivos. Lo que vio lo dejó sin aliento. Los puntos se conectaban formando líneas rectas que se repetían, generando triángulos isósceles, pentágonos casi perfectos
y figuras que parecían corresponder a patrones astronómicos precolombinos. Al intentar reportarlo, su supervisor clasificó la información de inmediato, alegando riesgo de sensacionalismo público. Pero el analista guardó una copia, y meses después, un antiguo guardaparques, conocido por su obsesión con la región, encontró esa copia y la comparó con mapas satelitales nocturnos del desierto. Allí descubrió algo escalofriante. Ciertas áreas donde habían ocurrido desapariciones presentaban alteraciones térmicas periódicas, como si el suelo exhalara calor en intervalos regulares, formando un patrón respiratorio imposible. El guardaparques envió su análisis a un antropólogo forense que, sin avisar a sus colegas, lo integró en un programa que utilizaba inteligencia artificial para detectar patrones geométricos en petroglifos antiguos. El resultado dejó atónitos a los tres. El mapa resultante mostraba una figura que recordaba a un óvalo irregular, como un ojo gigantesco, compuesto por cientos de puntos que representaban muertes, desapariciones y avistamientos en las últimas 5 décadas. El cementerio invisible no era un punto en el desierto, sino una forma viva, expansiva, un territorio que parecía delimitarse a sí mismo, como si se extendiera o contrajera bajo condiciones que nadie lograba definir. Sin embargo, el descubrimiento más inquietante vino de un geólogo que nunca había escuchado rumores sobre presencias sobrenaturales ni patrones misteriosos. Trabajaba exclusivamente con análisis del subsuelo y detección de cavidades naturales. En 2015, recibió la solicitud de trazar un mapa de densidad del suelo alrededor de la zona prohibida. Lo que encontró fue perturbador. Bajo la superficie existía una vasta red de cavidades que no correspondían a túneles naturales ni a cuevas formadas por erosión. Las cavidades eran demasiado rectas, demasiado simétricas, demasiado limpias. Parecían pasillos, pasillos enterrados en la arena, pasillos que seguían exactamente las mismas líneas geométricas que el mapa de desapariciones. Cuando intentó perforar una de ellas con un equipo portátil, el medidor reportó una vibración extremadamente baja, como si algo dentro de la Tierra se moviera con lentitud. La perforación fue suspendida. La orden vino de arriba. El geólogo recibió una visita de 2 hombres no identificados que le pidieron entregar todos sus archivos. Él lo hizo, excepto una copia encriptada que envió a un conocido suyo de la Universidad de Nuevo México. Ese archivo, filtrado años después, mostraba un dato imposible. Las cavidades subterráneas no eran estáticas. Cambiaban de forma cada año. Algunas crecían, otras se contraían. Era como si una red viva respirara bajo el desierto. Hasta ese momento, todo podía ser interpretado como coincidencias, ilusiones de mentes obsesionadas o errores instrumentales. Pero entonces apareció la pieza que cambiaría todo. Un mapa antiguo, muy antiguo, más antiguo que cualquier colonia española o registro indígena local. Fue encontrado por un arqueólogo aficionado en una colección privada en España. Mostraba la región aproximada del desierto de Sonora. Y en el centro, donde hoy se ubica el cementerio invisible, aparecía un símbolo circular rodeado de 3 figuras humanoides estilizadas sin rasgos faciales. Una inscripción en latín rezaba: Terra non vocanda, sed vigilanda. Tierra que no debe ser llamada, sino vigilada. El hallazgo fue ignorado por los museos y ridiculizado por los historiadores. Sin embargo, un especialista en lenguas muertas notó algo esencial. El latín utilizado no correspondía a la época colonial, sino a una forma arcaica que antecedía la expansión romana.
¿Cómo podía existir un mapa así? ¿Por qué mencionaba exactamente un punto que, miles de años después, sería escenario de desapariciones inexplicables? La explicación oficial nunca llegó. Lo que sí llegó fue un intento desesperado por suprimir la información. El arqueólogo aficionado que había encontrado el mapa falleció en un accidente automovilístico semanas después. Su familia declaró que antes de morir había dicho algo inquietante. El desierto me miró. Paralelamente, los investigadores que habían trabajado con los mapas térmicos y geométricos comenzaron a recibir órdenes de cesar sus análisis. Algunos fueron reasignados, otros desaparecieron del registro académico, y entonces, como si el propio desierto respondiera a la intrusión humana, comenzaron a aparecer marcas nuevas en el terreno. No eran huellas ni símbolos, sino líneas largas, rectas, perfectamente paralelas entre sí, visibles solo desde drones o imágenes satelitales. Eran demasiado simétricas para ser naturales. Seguían la misma dirección que las cavidades subterráneas. Muchos comenzaron a llamarlas pistas, como si fueran senderos para algo que necesitaba desplazarse bajo tierra. En 2018, un operador de dron voluntario detectó una sombra vertical desplazándose a gran velocidad justo por encima de una de esas líneas. Al analizar el video cuadro por cuadro, la sombra parecía tener forma humanoide, pero demasiado alargada, demasiado estrecha, sin cabeza visible. Parecía una antena viviente o un centinela. El video desapareció de Internet en cuestión de horas, pero quienes lo vieron aseguraron que al final de la grabación se escuchaba un sonido grave, como un zumbido profundo, acompañado de un golpeteo rítmico, parecido a una señal. Fue entonces cuando un grupo de investigadores teorizó algo que rompería cualquier marco racional. El cementerio invisible podría no ser un lugar, sino una estructura. Y no una estructura humana, sino una especie de sistema reactivo que respondía a movimientos, sonidos, presencia o intención. Una presencia enterrada, un organismo territorial, o una tecnología demasiado antigua para definirse con palabras modernas. La idea más aterradora surgió de un lingüista que estudiaba los testimonios de los supervivientes. Observó que todos usaban palabras similares para describir lo que los acechaba. Alto, delgado, viejo, sin sombra, observador, intención, pero sobre todo una. Cerca, demasiado cerca, como si el espacio mismo se plegara alrededor de quien cruzara los límites secretos del mapa. Y así, mientras las autoridades continuaban ignorando las señales, el mapa seguía formándose, respirando, cambiando. No necesitaba ser descubierto. No quería ser leído. Pero estaba ahí, latiendo en la arena, esperando al siguiente que se atreviera a entrar. Para quienes no conocen el desierto, el suelo de Sonora parece una planicie inmóvil, endurecida por siglos de viento, sol y silencio. Pero quienes han trabajado durante años sobre él, geólogos, guardaparques, militares, saben que esa quietud es una ilusión. El terreno respira, se desplaza milimétricamente, se recalienta en zonas donde no debería, y a veces, en noches demasiado claras, vibra. Ese fenómeno, conocido entre los especialistas como microtemblor térmico, había sido ignorado durante décadas, hasta que coincidió con la desaparición de un grupo completo de rescatistas voluntarios en 2020. Ese fue el punto en el que algo quedó claro. Bajo el cementerio invisible había una estructura viva, no en el sentido biológico, sino en el sentido de que respondía, reaccionaba,
y parecía anticiparse a la presencia humana. La primera evidencia sólida surgió del testimonio de un ingeniero sísmico que monitoreaba el terreno desde una estación portátil. A las 2:14 de la madrugada, el dispositivo registró un pulso bajo la arena. No era un temblor normal, ni una fractura de placas. Era demasiado uniforme, demasiado limpio. Un golpe único, seco, profundo, como si un objeto de dimensiones colosales hubiera dado un paso. El ingeniero, confuso, decidió revisar el registro manualmente. A los 8 minutos ocurrió otro pulso, y luego otro. Los pulsos se desplazaban en línea recta, avanzando hacia el norte a una velocidad aproximada de 3 km/h. Era imposible. Ninguna maquinaria puede moverse bajo tierra con ese silencio. Ningún animal genera pulsos tan perfectos. Ningún fenómeno geológico tiene ese patrón. El ingeniero reportó el hallazgo y, para su sorpresa, recibió órdenes inmediatas de abandonar la zona. 2 días después, su equipo fue confiscado. Nunca volvió a hablar del tema. La comunidad científica que estudia discretamente la región comenzó entonces a considerar una hipótesis inquietante. Había algo moviéndose bajo la superficie. Algo grande. Algo que modificaba la arena, generaba cavidades temporales y alteraba los campos térmicos. Algo que podría explicar por qué el terreno tragaba personas sin dejar huellas. Un antropólogo del Museo de Historia Natural de Arizona propuso que tal vez se tratara de un fenómeno natural aún no registrado, una variación extrema de colapso subterráneo o desplazamiento de dunas. Pero cuando analizó las líneas rectas detectadas en años anteriores, aquellas marcas geométricas visibles solo desde el aire, notó que coincidían exactamente con las trayectorias de los pulsos sísmicos. Era como si lo que fuera que se movía debajo del cementerio invisible siguiera rutas establecidas, vías subterráneas, canales ocultos que formaban parte de una red enorme. Una red que nadie comprendía y que parecía expandirse con el tiempo. En 2021, un equipo clandestino formado por 3 geólogos, un arqueólogo y un experto en acústica, utilizó micrófonos subterráneos de alta sensibilidad. Lo hicieron durante la madrugada, a kilómetros de la zona restringida. A las 3:07 a.m. registraron un sonido que ninguno de ellos había escuchado antes. Un ritmo lento, repetitivo, lejano, metálico pero orgánico al mismo tiempo, como el crujido de una estructura gigantesca contrayéndose y expandiéndose. El experto en acústica tardó horas en analizarlo. Cuando finalmente filtró las frecuencias, encontró un patrón inquietante. El sonido poseía intervalos regulares, casi como pasos. Pasos enormes. Pasos que, aunque lentos, parecían avanzar hacia el lugar donde ellos se encontraban. El equipo decidió retirarse de inmediato, pero mientras desarmaban el equipo, el sonido cambió. Ya no era un pulso distante, era un roce, un deslizamiento pesado, como si algo se arrastrara justo debajo de ellos. Uno de los geólogos, en pánico, afirmó que el suelo se elevó 1 centímetro por un segundo. Los otros lo negaron, pero todos admitieron haber sentido un frío súbito, un silencio absoluto, como si el desierto estuviera conteniendo la respiración. El grupo abandonó la zona sin mirar atrás. Días después, uno de ellos renunció a su carrera. El experto en acústica desapareció 3 semanas más tarde, y el archivo con las grabaciones fue borrado del servidor, donde lo habían almacenado. Sin embargo, la copia que habían compartido con un investigador mexicano reveló otra capa del misterio. Al analizar el sonido con un software experimental de resonancia, descubrió microvariaciones que no correspondían a vibraciones del suelo. Eran demasiado organizadas,
demasiado constantes. Parecían señales, señales emitidas desde abajo, señales que no parecían naturales. Cuando amplió el espectro, notó algo que lo hizo detenerse. Las variaciones formaban un patrón matemático casi perfecto, una oscilación basada en proporciones muy similares a las utilizadas en ciertas estructuras megalíticas antiguas de Mesoamérica. Esa coincidencia abrió la puerta a una teoría todavía más perturbadora. ¿Y si lo que se mueve bajo el cementerio invisible no es una criatura, ni una estructura geológica, sino una construcción, una máquina, un vestigio de algo demasiado antiguo para haber quedado registrado en la historia humana? Los arqueólogos que analizaron las cavidades subterráneas notaron que algunas parecían reforzadas, como si estuvieran creadas para soportar presión o vibración. Otras se conectaban en ángulos idénticos a los patrones geométricos usados en antiguas culturas para medir estrellas. Todas estas ideas fueron descartadas oficialmente, pero en privado, los investigadores sabían que estaban frente a algo que excedía cualquier marco racional. Y entonces llegó el informe más estremecedor, el testimonio de un militar retirado que había servido en una base de observación cercana en los años 90. Aseguró que durante una noche sin luna, mientras patrullaba solo, escuchó el suelo respirar. Al describirlo, explicó que no era un movimiento físico, sino un sonido profundo, como si enormes cámaras de aire se comprimieran bajo sus pies. También dijo que vio una protuberancia en la arena, desplazándose lentamente, formando un pequeño montículo. Lo siguió durante 1 minuto, hasta que de pronto se detuvo, y cuando él se acercó un paso más, el montículo se hundió en un segundo, tragado por la tierra. El militar pidió ser trasladado de inmediato. Años después, en su testimonio, concluyó con una frase perturbadora: "No sé si está vivo o si está construido, pero sé que está despierto". En 2022 surgió una evidencia visual inquietante. Un sismógrafo experimental diseñado para representar vibraciones del suelo como imágenes térmicas captó lo que parecía ser un contorno subterráneo gigantesco. El registro mostraba una forma alargada, irregular, que se extendía cientos de metros bajo la superficie. No era uniforme como una roca ni fragmentada como una cueva. Su borde parecía pulsar. En el extremo norte de la figura se observaba un borde más grueso, como si fuera una especie de cabeza o estructura principal. Durante 12 minutos, esa figura se desplazó lentamente hacia el oeste. Luego, desapareció del registro. Los investigadores que vieron los datos quedaron paralizados. Uno sugirió que quizás se trataba de un fenómeno térmico. Otro negó esa posibilidad. La firma térmica era demasiado estable, demasiado precisa. Lo que fuera que aparecía en el registro tenía calor propio, un calor interno, como si estuviera vivo. A partir de ese descubrimiento, la teoría final comenzó a tomar forma. El cementerio invisible no es un simple terreno maldito, ni un portal, ni un fenómeno psicológico. Es un sistema, una entidad territorial, un organismo o máquina enterrada que interactúa con el entorno. Y cada desaparición, cada rastro, cada sobreviviente perturbado podría ser la consecuencia de un único mecanismo ancestral: la selección. Algo en el subsuelo decide. Algo abre rutas. Algo llama. Algo toma. Y el desierto, silencioso, solo obedece. Lo peor de todo no es que algo se mueva debajo de Sonora. Lo peor es que cada año los pulsos se acercan más a la superficie, más lentos, más fuertes, como si lo que está abajo estuviera subiendo.
El último tramo del desierto se abre como una garganta luminosa y cruel, un pasillo infinito, donde la luz del amanecer no trae consuelo, sino la revelación feroz de todas las huellas que la noche intentó esconder. A esta hora, cuando el viento aún no despertó por completo, la arena conserva la memoria de todo lo que pasó durante la oscuridad. Pasos erráticos, rodillas hundidas, arrastres largos de alguien que ya no tenía fuerzas para levantarse, marcas pequeñas de objetos caídos y recogidos deprisa, y, algunas veces, señales que no pertenecen a ningún caminante humano. La patrulla de rescate, acompañada por nuestro equipo documental, inicia la ruta final hacia la zona conocida como la Línea Silenciosa, un corredor de 37 kilómetros, donde, según múltiples informes, los migrantes comienzan a ver y oír cosas que no deberían existir. Este es el lugar donde la paranoia cobra forma, donde los sobrevivientes hablan de figuras que caminan detrás de ellos sin dejar huella, de voces que llaman por su nombre desde dunas vacías, y de sombras que se acercan al oído para pedirles que regresen. Hoy, mientras seguimos a los rescatistas, entendemos que la frontera entre alucinación y fenómeno real es más fina que nunca. La luz es blanca, casi quirúrgica. El calor ya empieza a levantarse del suelo como un vapor aceitoso. A lo lejos, una montaña rojiza parece inclinarse hacia adelante, como si observara. Los rescatistas avanzan sin hablar, revisando el terreno con la precisión de cirujanos. Uno de ellos, el más veterano, nos dice en voz baja que en esta zona siempre siente la presencia de alguien más. Incluso cuando el radar térmico no registra nada, afirma haber encontrado cuerpos perfectamente preservados en medio del desierto, sin señales de deshidratación extrema, como si hubieran muerto de un miedo que no se puede describir. Mientras caminamos, la temperatura sube de golpe. Un muro de aire caliente atraviesa la columna y nos obliga a cubrirnos el rostro. Es difícil respirar. El suelo cambia de color, pasando del amarillo pálido al gris ceniza. Aquí, décadas atrás, se registró la desaparición de un grupo de voluntarios que intentaba llevar agua a los migrantes. Nunca se encontraron sus restos, pero sí se hallaron sus mochilas perfectamente alineadas, como si hubieran sido colocadas por alguien que quiso dejarlas a la vista. El veterano señala hacia un punto específico donde, según él, los perros rastreadores siempre se niegan a caminar. Ahí, la arena parece más compacta, como si alguien la hubiera pisoteado durante horas. Sin embargo, no hay huellas visibles, ni una sola. El viento empieza a soplar fuerte y corta la visibilidad. La naturaleza del lugar cambia. De pronto, el ambiente adquiere una densidad extraña, como si el aire estuviera más pesado, más caliente y más cargado de electricidad. Es en este tramo, según los relatos, donde muchos migrantes dicen ver a la familia de arena, figuras translúcidas que caminan a su lado, que los acompañan en silencio y que, cuando intentan tocarlas, se desvanecen en un remolino. Algunos testigos afirman que esas figuras repiten pasos idénticos a los suyos, como un reflejo errático, tardío y distorsionado. Es imposible verificar estas historias, pero los testimonios coinciden demasiado para ignorarlos. Vemos una botella medio enterrada con un mensaje dentro. Los rescatistas la abren y descubren un pedazo de tela envuelto con cuidado. Dentro hay un dibujo infantil hecho con lápiz. Un grupo de personas tomadas de la mano, todas sin rostro, caminando dentro de un círculo de arena.
Nadie sabe cómo llegó allí, pero el hallazgo deja un silencio profundo en el equipo. Seguimos adelante. En un punto ciego del camino, encontramos un objeto imposible, una linterna de metal antiguo, cubierta de arena pero intacta, con un diseño que no coincide con ningún modelo moderno. Los rescatistas se miran entre sí. Todos coinciden en que no debería estar aquí. El veterano murmura que cada vez que encuentran objetos así, pocas horas después, algo ocurre. Una tormenta repentina, una visión colectiva, el sonido de pasos detrás del grupo. Es como si este tramo del desierto se comunicara usando restos extraviados, como si tratara de avisar o advertir. El calor se vuelve insoportable. El equipo empieza a desorientarse. Las dunas parecen cambiar de forma cada vez que pestañeamos. Todo adquiere un movimiento sutil, como si el paisaje respirara. De repente, escuchamos un sonido seco, repetitivo, como golpes contra una superficie hueca. Los rescatistas tensan las manos sobre las herramientas. Caminamos hacia la fuente del sonido y encontramos un poste de madera semienterrado, con una cuerda atada, oscilando sola en el viento. No debería haber madera aquí. No hay árboles en kilómetros. El veterano repite en voz queda que esta región toma cosas prestadas del pasado. Lo que vemos no es un poste moderno. Es un fragmento de lo que pudo ser un antiguo punto de vigilancia de rutas indígenas, erosionado por siglos. Pero la cuerda parece nueva. Seguimos adelante, con cuidado. La sensación de ser observados se vuelve aplastante. No hay nadie a la vista, pero los micrófonos captan susurros suaves, casi inaudibles, parecidos a respiraciones que no pertenecen a nuestro grupo. El operador de sonido, pálido, asegura que alguien dijo claramente su nombre. Revisamos el audio. Allí está, una voz baja, casi infantil, pronunciando su nombre exacto. El equipo decide avanzar rápido. En el horizonte, una zona de roca negra rompe la monotonía del desierto. La llaman el Mirador del Silencio, un acantilado donde los migrantes descansan creyéndose fuera de peligro. Pero este lugar es engañoso. Aquí, dicen, el desierto muestra su última carta. Llegamos al borde. El viento sopla con fuerza ascendente, como si emergiera del suelo. El veterano señala una sombra al fondo, un bulto pequeño entre las rocas. Nos acercamos. Es un par de zapatos, recién colocados. A su lado, una huella fresca, la única en kilómetros. Pero no es humana. Es más grande, más profunda, con una forma que no corresponde a ningún animal conocido del desierto. Y está orientada hacia nosotros. El equipo retrocede instintivamente. El operador de sonido empieza a hiperventilar. La temperatura cae de golpe, como si el sol se hubiera apagado por un instante. Un silencio absoluto se extiende. Y entonces lo vemos. No una figura, no un fantasma, sino un movimiento en la arena. Una ondulación que avanza sin viento, como si algo caminara por debajo de la superficie. Lento, deliberado, vivo. El veterano ordena retirarse. Grabamos todo. La ondulación se detiene, como si nos observara. Y luego desaparece. La última huella queda atrás. Esta es la frontera final del cementerio invisible. Y hoy, el desierto nos permitió salir. Pero dejó claro que no siempre ofrece esa misericordia. Cuando abandonamos la última línea del desierto, el mundo parece recuperar su forma habitual, pero la sensación de algo incompleto permanece adherida a la piel como un polvo que no se puede sacudir. El Sonora no revela sus secretos, apenas los insinúa, como un animal antiguo que muestra una sombra de su existencia
antes de volver a ocultarse bajo la tierra ardiente. Las grabaciones capturadas durante la travesía apenas rozan la magnitud del silencio que encontramos allí. Un silencio tan profundo que parecía contener miles de voces sin pronunciar, ecos suspendidos que pertenecen a aquellos que nunca lograron cruzar. Los rescatistas continúan sus rutas diarias, conscientes de que cada paso que dan podría encontrar un vestigio nuevo, un objeto imposible, una marca inexplicable, que vuelve a plantear la pregunta que nadie puede responder. ¿Cuánto de lo que sucede en este desierto proviene del calor, de la desesperación, de la mente que se quiebra? ¿Y cuánto pertenece realmente a algo más antiguo, más vasto y más consciente de lo que creemos? En cada duna queda la huella de un intento, de un sueño, de una vida suspendida en mitad del camino. Nadie entra al cementerio invisible esperando respuestas. Solo se entra para comprender que hay regiones del mundo donde el tiempo se fragmenta, donde la frontera no es una línea en un mapa, sino un espíritu que observa, decide y a veces guarda. A cada amanecer, el desierto borra las huellas, pero no borra los nombres. Ellos continúan allí, escritos en un idioma que no conocemos, esperando que algún día alguien los lea. Y mientras el viento vuelve a cubrir los pasos que dimos, entendemos que el Sonora no es un lugar que se atraviesa, es un lugar que queda dentro de nosotros, recordándonos que hay territorios donde la vida y el misterio son la misma cosa, inseparables y eternos.